nomenclatura sería LS. El DS ya lo tenemos y tendríamos que entonces determinar el beta. Bien, entonces hacemos los cálculos respectivos. Beta sería en función del diámetro equivalente. Sustituimos ese diámetro equivalente, sustituimos para determinar la retención, sustituimos para determinar la porosidad y finalmente conseguimos el coeficiente de transferencia de masa. Por ser un coeficiente de transferencia de masa tendrá unidades en masa por unidad de tiempo. ¿Okay? Luego vamos a determinar el área interfacial con la tabla 6.4. Nos vamos a la tabla 6.4, anillo rashing de cerámica de 50 milímetros y nos conseguimos con dos posibles valores. ¿Okay? Dos posibles valores. En el caso de nosotros, para establecer cuál de los dos es que vamos a utilizar, veamos el rango que tiene L'. Si nosotros vemos, L' tiene unidades de flujo de masa por unidad de superficie, lo que indica que el L' para nosotros es el LS. Entonces, si nosotros comparamos el LS que nosotros tenemos con el LS que aparece aquí, caería en el rango de 2 a 6.1. Entonces, para nosotros M sería 34, N sería 0 y P sería 0.362. Anotamos esos valores. ¿Ok? Anotamos esos valores, sustituimos y determinamos esa área interfacial. Con la ayuda de las retenciones. Finalmente, para determinar el coeficiente de transferencia de masa por área interfacial, será el coeficiente de transferencia que lo tenemos y el área interfacial. Entonces, al multiplicarlo, tenemos el coeficiente de masa por área interfacial. Con eso podemos calcular entonces la altura de una unidad de transferencia. Una vez que tengamos la altura de una unidad de transferencia, nos faltaría determinar el número de unidades de transferencia. Ese número de unidades de transferencia, para determinarlo, esto es N, número de unidades de transferencia. Para determinarlo, necesitaríamos determinar la pendiente. Esa pendiente es una relación entre el coeficiente de transferencia de calor y el coeficiente de transferencia de masa por área interfacial. Ya este coeficiente de transferencia de masa por área interfacial lo tenemos. Lo que nos faltaría es el de transferencia de calor. Entonces, obviamente, buscamos los parámetros en la guía necesarios. Y para ello necesitamos parámetros que dependen de las propiedades. Entonces se van a la tabla de propiedades. Para el líquido, que necesitamos viscosidad, conductividad y el número de Prandtl. Lo que es el líquido, para el líquido necesitamos un promedio. Entonces, acuérdense cuando determinaron promedio, yo busqué de una vez acá el Prandtl, la viscosidad, ¿ok? Me fui a una tabla y con la temperatura promedio que era 37 busqué esos parámetros. Entonces, ya teniendo todo eso, lo único que hace falta es sustituir para conocer ese coeficiente de transferencia de calor. Y el área interfacial ya la tienen, entonces solamente les tocaría multiplicar el coeficiente de transferencia de calor por área interfacial para conocer ese coeficiente de transferencia de calor por área interfacial. Y finalmente conocer la pendiente. Sustituimos los valores y obtenemos la pendiente. Una vez que tengamos la pendiente, esa pendiente la debemos graficar. ¿Ok? Hacemos y trazamos la gráfica. Pero nosotros acá tenemos la curva de operación. Entonces, si nosotros trazamos paralelas dentro de
paralelas a la pendiente. Dentro de esta condición de operación, nuestras condiciones de operación, no estamos alterando nada, porque una pendiente sigue siendo, una paralela sigue siendo el mismo valor de la pendiente. Entonces, vamos a trazar paralela en un extremo y en el otro extremo para delimitar esta sección. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una en la mitad. Nos quedarían dos secciones, una acá y una acá. De esta sección vamos a trazar una por la mitad y decimos mitad y mitad. Y de esta sección de acá trazamos una por la mitad, mitad y mitad. De esta manera hemos distribuido toda esta área aproximadamente en las mismas proporciones. Entonces vamos a anotar el valor que tiene la entalpía sobre la curva de operación y el valor que tiene la entalpía sobre la curva de equilibrio para cada punto, para la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Entonces anotamos el valor que tiene la entalpía en la curva de operación y el valor que tiene la entalpía en la curva de equilibrio. Como la pendiente, como la integral, perdón, es 1 sobre HI menos H, es decir, el HI es el de la interfase, este sería para nosotros el I, este sería para nosotros el I, entonces lo que tendríamos es que cambiar o determinar todos estos parámetros. Y así como lo hacen en su curso de OP2, resolver esta integral. Un ejemplo sería por el método de los trapecios o cualquier otro método que ustedes hayan aprendido en su curso de métodos numéricos. Una vez que tengan el número de unidades de transferencia, multiplicamos la altura de la unidad de transferencia, que ya la habíamos calculado anteriormente, por el número de unidades de transferencia y obtenemos la altura. Bien, ahora nos piden las coordenadas de neblina. Coordenadas de neblina y temperatura de salida del gas se determinan aplicando el método de Michler. Lo que hacemos es ir a un diagrama nuevo y trazar la curva de operación y obviamente también trazar la pendiente de la interfase. Lo que hacemos es partir de la temperatura de entrada del gas, que es conocida para nosotros. Trazamos a entalpía constante hasta la curva de operación, paralela a la pendiente, paralela hasta la curva de equilibrio y retornamos al punto de partida. En este retorno tomamos un punto nuevo y repetimos el procedimiento. Paralela a la curva, o sea, entalpía constante hasta la curva de operación, paralela a la pendiente hasta la curva de equilibrio, retornamos y así tomamos puntos. Y repetimos ese procedimiento una y otra vez. Todos estos puntos que estamos seleccionando están describiendo una trayectoria. Esa trayectoria nos define a nosotros el perfil de temperatura. Si ese perfil de temperatura choca con la curva de equilibrio, en ese punto, entonces, estaríamos nosotros en presencia de una neblina. Entonces, en el primer punto que choque, ahí leemos temperatura y leemos entalpía. Y esas serían las coordenadas de la neblina. Si no choca, entonces concluimos diciendo que no hay formación de neblina. Seguimos la trayectoria y cuando terminamos a entalpía constante, el perfil de temperatura a entalpía constante con TL me indica a mí la temperatura de salida del gas. Entonces podemos concluir aquí el neblina, ¿okay? Y temperatura de salida del gas. Si yo no trazo el perfil de temperatura, no puedo decir cuál es la temperatura de salida del gas. ¿Okay? Bien. Ahora, vamos con las características de la torre. Para la característica de la torre, necesito un diagrama nuevo. Sería el mismo, algo similar a lo que hacíamos en altura,
Pero ahora, en vez de trazar pendientes, vamos a trazar líneas verticales. ¿Por qué líneas verticales? Porque si nosotros miramos la ecuación para lo que es la característica de la torre, la integral tiene que ver con la temperatura. Es decir, nuestro delta o nuestros límites de integración son temperaturas. Entonces, lo vamos a hacer a temperaturas, empezando por la primera hasta la última. La primera temperatura de operación hasta la última. Entonces, leeríamos la entalpía en este punto y la entalpía en este punto. Para la siguiente, la entalpía en este punto y la entalpía en este punto. Es decir, las entalpías en la curva de equilibrio nos daría mucho mayor a las que obtuvimos cuando trazábamos o determinábamos la altura. Bueno, hacemos los cálculos respectivos. La integral la van a resolver de manera similar a como resolvían allá en OP2 o en métodos numéricos. Luego ese valor lo deben multiplicar por la capacidad calorífica del agua y obtienen entonces la característica de la torre. En la pregunta F nos dicen la cantidad de calor transferida. Para la cantidad de calor transferida, lo que necesitaríamos sería conocer el H1 y el H2, que ya ustedes lo saben porque han trazado infinitas veces la curva de operación. Y el G, que también lo tiene. Entonces pueden conocer la cantidad de calor transferido. Para la caída de presión, también podemos determinar la caída de presión con la figura 634, que es conocida por ustedes porque la vienen trabajando desde su curso de operaciones unitarias 2. Pero ahora ya no vamos a trabajar con la línea de inundación, sino que ya vamos a conocer el valor de X y el valor de Y para intersectar en una de estas curvas. Entonces, el valor de X sigue siendo el mismo porque los parámetros no han cambiado. El valor de Y ya no es el Y de inundación, sino que como ya consiguieron el G de operación, entonces acá vamos a utilizar el G de operación. Y al sustituirlo tenemos entonces el eje Y. Entrando con X y Y, entramos a la curva con X y Y, intersectamos. Si no caemos sobre una curva, debemos hacer una interpolación, recordando que esa escala es logarítmica. Hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo tener todas esas gráficas impresas para tener mejores resultados. Bien, la intersección nos da una relación de caída de presión-altura de 350. Como la altura es conocida por ustedes, porque ya la determinaron, pueden determinar la presión. En el caso de la potencia requerida por la bomba, tenemos caída de presión, tenemos el G, tenemos la densidad del gas. Simplemente sería sustituir y conocer W. En el caso de la cantidad de agua de reposición, necesitaríamos entonces, como tenemos TG2 y tenemos H2, podemos ir a nuestra carta ciclométrica con TG2 y H2 y conocer el Y2. Entonces nos vamos a la carta ciclométrica con el TG2, que es la temperatura, y la entalpía, intersectamos y leemos el Y, que sería en esta escala. Una vez que tengamos ese parámetro, tenemos Y1 y tenemos Y2, podemos determinar entonces el agua evaporada, que sería G por la diferencia de Y2 y Y1. En el agua de arrastre se establece que va desde 0.1, desde 0.2 hasta 0.3% de líquido. Usamos el rango más bajo, que es 0.2. En el caso de la purga, necesitamos la cantidad evaporada, que la tiene, por la composición, ¿ok? Por la composición, que es 500 ppm, la composición del agua o la dureza que tiene el agua. Y la dureza que hay en la recirculación menos lo alimentado.
Una vez que tengamos lo evaporado, el arrastre y la purga, hacemos la sumatoria de ellas tres para conocer el agua que yo